Bueno, hola, soy el profesor Juan Pablo Vázquez. No importa si yo no salgo mucho en el video, lo que importa es que se vea el pizarrón. Lo que voy a hacer es resumir un poco lo que es la traducción de proposiciones a un lenguaje formal. O sea, el lenguaje que usamos todos los días es el lenguaje natural y lo que vamos a hacer ahora es formalizar. Para eso necesitamos variables proposicionales que son las letras comenzando desde la P, Q, R, S y así según cuántas necesitemos. Y lo que vamos a poder simbolizar es una proposición, que acuérdense que es una oración o parte de una oración que tiene valor de verdad. Esto quiere decir que puede ser verdadero o falso. Por eso vimos antes las diferentes funciones del lenguaje y las únicas que podemos formalizar son la función informativa. Entonces, yo escribí acá el dólar bajó. Si yo quiero formalizar esta proposición, lo que tengo que hacer es pasarlo a el lenguaje formal. Para eso necesitamos una sola variable, o sea, la letra P. Esto quedaría traducido como P. P es la variable proposicional que está reemplazando a la proposición el dólar bajó. Esto es una proposición atómica porque tiene una sola proposición, no está unida a ninguna otra, pero si la unimos a otra y decimos, por ejemplo, el dólar bajó y subieron los precios, entonces en este caso estoy afirmando dos cosas cuyo valor de verdad es independiente. Eso quiere decir que puede ser verdad que bajó el dólar, pero falso que subieron los precios. O al revés, puede ser falso que bajó el dólar y verdadero que subieron los precios. O las dos verdaderas o las dos falsas. Entonces, cuando formalizamos esto, necesitamos dos variables proposicionales, P y Q. Y empezamos a armar un código. P es igual a el dólar bajó. Q es igual a subieron los precios. Para poder formalizar esto necesitamos entonces dos variables, la variable P y la variable Q, pero además vamos a necesitar algo que las una, y en este caso esto está unido por el I. El I es una conjunción, algo que significa que las dos proposiciones se están afirmando juntas. Entonces, el símbolo que necesitamos para ese I es un punto. Esto quedaría P punto Q, que se lee P I Q. Y es una conjunción. Esto ya no es una proposición, una fórmula atómica, porque acá tenemos ya más de una proposición que están unidas y entonces hablamos de una fórmula molecular, ¿sí? O una fórmula compuesta. Está compuesta por más de una proposición simple. Esto se lee entonces P y Q y es una conjunción. Ahora, la conjunción no es la única manera de unir dos proposiciones. También existe la disyunción y eso es cuando, no cuando firmamos las dos cosas juntas, sino cuando decimos que puede pasar una o la otra. Hay dos tipos distintos de disyunción, porque puede ser inclusiva o puede ser exclusiva. En el caso de que sea inclusiva, significa que puede pasar una cosa o la otra, o también las dos juntas. Es lo que en el lenguaje natural sería un I barra O. Y en el caso de la exclusiva es una o la otra, pero las dos juntas no. Como si dijéramos, o bien sucede esto, o bien sucede lo otro. Entonces, podemos decir, por ejemplo, eh, si seguimos con el mismo ejemplo, el dólar bajó o subieron los precios.
En este caso no estoy afirmando que pasaron las dos cosas juntas, sino que puede pasar una o la otra, o las dos, podrían suceder las dos cosas juntas. Este O lo estamos tomando como un I barra O, entonces en ese caso es una disyunción inclusiva y necesitamos de vuelta dos variables proposicionales. La P va a ser el dólar bajó, la Q va a ser subieron los precios, pero la conectiva ya no es una conjunción porque no estoy afirmando las dos cosas juntas, sino que el símbolo que utilizamos es como una B corta. Esa es la disyunción inclusiva, que significa que puede pasar una cosa, la otra o las dos. O sea, nuestro código es P igual el dólar bajó, Q igual subieron los precios, y la fórmula quedaría P, B corta, Q, y esto sería P o Q. Puede pasar una cosa, puede pasar la otra, o pueden pasar los dos. Ahora, en algunos casos, la disyunción es exclusiva. Cuando es exclusiva significa que es o bien uno o bien el otro, pero no pueden pasar las dos cosas. En algunos casos es claro cuando la segunda parte de esta oración contradice la primera. Si yo digo el dólar bajó o no bajó, entonces en ese caso es claro que es exclusivo porque no pueden pasar al mismo tiempo que baje y no baje. En algunos otros casos por ahí depende de la interpretación de la oración para entender si se pueden dar las dos cosas juntas o no. Si aparece escrito en el lenguaje natural o bien el dólar baja o bien suben los precios, bueno, ahí nos está indicando que es una disyunción exclusiva, que pasa una cosa o la otra. Pero si aparece simplemente o, habría que interpretarlo. Supongamos que apareciera, como decíamos antes, o bien, o bien bajará el dólar, o bien subirán los precios. Entonces, en este caso, nuestro código es el mismo. P, el dólar bajó, el dólar bajará, el dólar baja, es lo mismo. Q, subieron los precios o subirán los precios. Pero cuando hacemos la fórmula, lo que usamos de conectiva es una W. PWQ, esto sería P o Q, pero nosotros sabemos que cuando nos encontramos con una fórmula P o Q con la W, significa que o bien sucede P o bien sucede Q, pero no pueden pasar las dos cosas juntas. Tampoco, vamos a ver, pueden pasar ninguna de las dos. O sea, sí o sí, una de las dos tiene que suceder. Bien, entonces eso es la disyunción exclusiva. Decía, en algunos casos puede no aparecer este o bien. Supongamos que yo dijera algo como Juan está vivo o muerto. Bueno, ahí es claro que no puede estar al mismo tiempo vivo y muerto. Así que P vamos a usar para simbolizar Juan está vivo. Q vamos a usar para simbolizar Juan está muerto. Y hay que usar una disyunción que sea exclusiva. Hay que usar una doble D porque no puede al mismo tiempo estar vivo y muerto. Entonces, no en todos los casos va a aparecer esta diferencia del o bien. Si aparece, sabemos que es una exclusiva, pero si simplemente dice o, lo que hay que hacer es interpretar si las dos cosas que se están afirmando podrían llegar a suceder juntas o no. Si son contradictorias, no pueden suceder juntas, entonces es claro que hay que usar una disyunción exclusiva. Entonces, tenemos la conjunción para afirmar dos cosas juntas, tenemos la disyunción cuando afirmamos que es o una o la otra, y tenemos también el condicional. El condicional es una relación de implicación donde podríamos decir, para explicarlo simplemente, que si sucede una cosa, sucederá la otra. Y en lenguaje natural suele aparecer como si, entonces.
supongamos un ejemplo simple. Si me gano la lotería, entonces, y el entonces puede aparecer escrito o no, lo voy a poner entre paréntesis, porque podría aparecer simplemente una coma. Si me gano la lotería, me voy de vacaciones. Entonces, en este caso tenemos también dos proposiciones. P va a ser me gano la lotería. Acuérdense que lo que va a ser la conectiva no queda dentro del código, queda afuera. Entonces P es como si lo estuviera afirmando, me gano la lotería. Q va a ser me voy de vacaciones. Y en este caso no estoy afirmando las dos cosas juntas, no estoy diciendo que me gané la lotería y me voy de vacaciones, no estoy diciendo que sucede una cosa o la otra, sino que estoy diciendo que hay una relación entre las dos. Si me gano la lotería, entonces me voy a ir de vacaciones. P, Q, y la conectiva que necesitamos poner acá en el medio es la de la implicación, que es así, como si fuera una C al revés. O se puede interpretar también como una flecha que va de P hacia Q. Por más que no haya nada acá adelante de P, esto se lee sí. Si P es me gano la lotería, si me gano la lotería, entonces me voy de vacaciones. Pero lo que tenemos que entender con la implicación, que es por ahí lo más difícil, es que no está señalando un orden temporal, sino un orden de deducción lógica. En este caso coinciden. Primero me tengo que ganar la lotería para poder irme de vacaciones. El orden temporal de los hechos es ese. Primero me gano la lotería porque con ese dinero me voy de vacaciones. Pero lo que nos interesa acá con esta flechita es el orden de deducción lógica, que sería teniendo qué información puedo deducir cuál otra información. Entonces, decía, en este caso coincide el orden temporal con el orden lógico, pero podría no ser así. Si yo, en lugar de decir si me gano la lotería, me voy de vacaciones, dijera solo si me gano la lotería, me voy de vacaciones, en este caso también es un condicional, pero lo que hace este solo si va a ser invertir este orden de deducción. El orden temporal va a ser siempre el mismo. Obviamente que primero tengo que ganarme la lotería para con ese dinero irme de vacaciones. Pero el orden de deducción lógica no es el mismo en este caso. Porque acá la información que yo voy a tener es que solamente en el caso de ganarse la lotería, esta persona se va a poder ir de vacaciones. Cuando hacemos la formalización, me gano la lotería sigue siendo P, me voy de vacaciones sigue siendo Q, pero lo que va a cambiar ahora es el orden de esta fórmula. Toda fórmula condicional tiene un antecedente y un consecuente. O sea, lo que se pone antes del símbolo del condicional es el antecedente y lo que se pone después es el consecuente. En el caso de que diga sí, como teníamos en el primer ejemplo, sí señala el antecedente. Sí me gana la lotería. Entonces P es el antecedente y poníamos la fórmula P, entonces Q. Ahora tenemos solo sí. Solo sí señala el consecuente, lo que va del otro lado. Solo si me gana la lotería, entonces en este caso me gana la lotería, es P. Pero va de este lado, va del lado del consecuente. Y me voy de vacaciones, que es Q, va del lado del antecedente. La fórmula, como dice solo si, queda al revés. Ahora, repito, el orden temporal, ya sabemos cuál es. Primero me tengo que ganar la lotería, no tiene sentido que diga que si me voy de vacaciones me gano la lotería. No es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es con respecto al orden de deducción lógica. Si yo me entero que, digámoslo con otra persona en lugar de primera persona, solo si Juan se gana la lotería, se va de vacaciones. Entonces,
yo me entero que se fue de vacaciones, supongamos que me lo encuentro en otro lugar, lo encuentro de vacaciones, yo puedo deducir que se ganó la lotería. Claro, se la ganó antes de irse. Entonces uno puede deducir también hacia el pasado, digamos, hacia algo que pasó antes. En el primer caso, si yo me enteraba que Juan se ganaba la lotería, podía deducir se va a ir de vacaciones, hacia adelante, digamos, hacia el futuro. Ahora, en este caso, si yo me entero que está de vacaciones, yo puedo deducir que se ganó la lotería, antes se la ganó. Pero, ¿por qué? Porque solo en el caso de ganarse la lotería, podía irse. Si no, no podía irse. ¿Sí? O no sabemos si podía irse o no. No, pero solamente en el caso de ganarse la lotería, si solo en ese caso podía irse. Si no, no. Entonces, yo lo veo de vacaciones, puedo deducir que se gana la lotería antes. Lo importante entonces es que la implicación señala un orden de deducción lógica. Acá puedo ir de Q hacia P. No puedo ir al revés. Esto va a ser importante para cuando veamos después las estructuras de razonamiento completas. Bien, entonces, el condicional hay que tener en cuenta que también puede aparecer como es condición suficiente o es condición necesaria. Es condición suficiente es lo mismo que el sí, va a señalar el antecedente. Es condición necesaria es lo mismo que el solo sí, va a señalar el consecuente. Es condición necesaria que Juan se gane la lotería para que se vaya de vacaciones, significa que si se gana la lotería, entonces se va de vacaciones. O es condición necesaria que Juan se gane la lotería para irse de vacaciones, significa que solamente, ¿sí? Solo si se gana la lotería se va de vacaciones. Lo importante que tienen que tener en cuenta acá es que en un caso se está señalando cuál es el antecedente y en el otro cuál es el consecuente para que puedan ordenarlo correctamente. Podemos hacer un cuadro, lo que señala el antecedente de un condicional, ¿sí? Supongamos que es P, entonces Q, y lo que señala el consecuente sabemos que si aparece el lenguaje natural sí, se está señalando el antecedente, si aparece solo sí, se está señalando el consecuente, o si aparece es condición suficiente, eso indica que es antecedente, y si aparece es condición necesaria, eso significa que eso es consecuente, ¿sí? Entonces tenemos conjunción, tenemos disyunción que puede ser inclusiva o exclusiva, y tenemos el condicional o implicación. También tenemos la equivalencia. Supongamos que dijera algo como viajará si y solo si consigue el dinero. Entonces, en este caso no se trata de un condicional, porque no dice sí solamente o solamente solo sí, sino que dice sí y solo sí. Es como si fuera la suma de los dos condicionales. P en nuestro código va a ser viajará. Q va a ser consigue el dinero. Y cuando armamos la fórmula nos va a quedar así. P, y lo que se usa para la equivalencia es un igual con tres líneas. Esto sería P, sí, solo sí, Q. Esto significa, yo decía recién que era como una suma de dos condicionales, porque aparece el sí y aparece el solo sí. Cuando nosotros teníamos esto, el orden de deducción nos permitía ir de P hacia Q. Yo les decía, si yo me entero que sucedió P, puedo deducir que sucedió Q. Que va a suceder en el futuro, que sucedió antes, no importa, pero puedo deducir en este orden.
Si yo lo tengo en este orden, es al revés. Si yo me entero que sucedió Q, puedo deducir que va a suceder P. En los ejemplos que habíamos visto era, me entero que gana la lotería, entonces puedo deducir que se va a ir de vacaciones, o en el otro caso era, me entero que está de vacaciones, entonces puedo deducir que se ganó la lotería antes, según si decía sí o si decía solo sí. En este caso dice sí y solo sí, las dos cosas. Entonces el orden de deducción me permite ir de un lado hacia el otro, ¿sí? Puedo ir de P hacia Q o puedo ir de Q hacia P. Si yo sé que viajó, puedo deducir que es porque consiguió el dinero, y si yo sé que consiguió el dinero, puedo deducir que va a viajar, ¿sí? Porque la relación me dice que viaja solamente si consigue el dinero, y si consigue el dinero lo va a usar solamente para viajar. Entonces en este caso puedo ir hacia ambos lados y eso es una equivalencia. Por último tenemos también la negación. La negación es simple. Si yo dijera, en nuestro primer ejemplo poníamos subió el dólar, pongo no subió el dólar. No subió el dólar es P. Entonces, no subió el dólar, lo que tengo que hacer es poner el símbolo del no, que es este que tienen acá. Entonces, ahí, no P se lee esto. Y esto significa no subió el dólar. En algunos casos lo que se está negando es... Bien, quiero aclarar una cosa más con respecto a la negación, que es lo siguiente. En algunos casos la negación puede ser que no esté negando directamente a una variable, sino que esté negando a la conectiva. Por ejemplo, si yo digo algo como si no llueve, entonces saldremos a jugar, voy a tener que P va a ser llueve, Q va a ser saldremos a jugar, y en ese caso yo estoy diciendo si no llueve, o sea, no P, entonces Q, saldremos a jugar, ¿sí? Acá claramente lo que se está negando es el antecedente, P, llueve. Yo podría decir algo como si llueve, entonces no saldremos, y entonces en este caso lo que estoy negando es el consecuente, Q. El código sería el mismo. Si llueve, entonces no saldremos. Entonces si P, entonces no Q, ¿sí? En un caso negaba el antecedente, en otro caso niego el consecuente. Pero en algunos casos lo que se niega es la relación. Generalmente aparece como no es cierto que. Si yo dijera algo como no es cierto que si llueve saldremos a jugar, entonces yo no estoy diciendo que no llueve, no es no P, no estoy diciendo que no saldremos a jugar, no es no Q, sino que lo que estoy negando es esa relación. Entonces el no va afuera del paréntesis. No es cierto que si llueve, entonces saldremos a jugar, ¿sí? Esto puede aparecer con una implicación, puede aparecer con una conjunción, con una disyunción, con una equivalencia. Supongamos que digo, no es cierto que voy a Miami y a Disney. Entonces sería lo mismo. No es cierto que P y Q. P sería voy a Miami, Q sería voy a Disney. Yo no estoy diciendo no voy a Miami, por eso no es no P. No estoy diciendo no voy a Disney, por eso no es no Q. Lo que estoy negando es esta relación. No es cierto que voy a Miami y voy a Disney, ¿sí? Esto es importante tener en cuenta también para la negación, que a veces la negación no está negando directamente una variable, sino que lo que está negando es a la conectiva entre dos variables.